Bueno, ese es un tema que vamos a iniciar con lo que es las buenas prácticas de prescripción, que siempre vamos a basarnos en un reglamento ministerial, ¿no? Que está con el 0479 del 10 de junio del 2016, ¿no? Es una resolución ministerial que nosotros nos basamos, y hay también lo que son las guías de las buenas prácticas de prescripción. Y ya sabemos que este no es un tema nuevo, todos lo sabemos, pero en el transcurso de nuestra experiencia hemos visto que nos hemos olvidado de algunos detalles, y han habido también colegas, ¿no?, que han ido obviando algunos detalles como la escritura, el poner, por ejemplo, el número en forma literal y numeral, y algunos otros aspectos que vamos a recordar ahora, que es importante. Y en algunos momentos también en la vida profesional y en la experiencia hemos visto que hay médicos que han ido chocando, ¿no?, con nuestra profesión, porque hemos ido rebotando recibos recetarios mal prescritos y demás situaciones que hemos ido viendo en la experiencia. Para empezar, vamos a ver qué es como definición, qué es una prescripción. La prescripción médica es el acto de redactar, es decir, la acción de expresar por escrito, ¿no?, qué medicamento debe recibir el paciente, con la dosificación correcta, la duración del tratamiento, y además ordenar la dispensación en una receta con las indicaciones precisas para su uso. Cada recibo recetario, sabemos muy bien, es muy individualizado. No podemos compartir un recibo recetario para varios pacientes, ¿no? Así es, entonces, en este acto complejo requiere de conocimientos, experiencia profesional, habilidades específicas, un gran sentido de responsabilidad y una actitud ética. Por lo tanto, el prescriptor deberá asumir la responsabilidad legal por lo que implica la prescripción. Es por esto que existen, ¿no?, las normas también que nos van controlando para dar el cumplimiento, y nosotros verificar también o rechazar el recibo recetario en la oficina farmacéutica. ¿Cuáles son los objetivos de una buena prescripción? Tenemos varios objetivos de una buena prescripción, ¿no?, como ser maximizar la efectividad en el uso de los medicamentos, minimizar los riesgos a los que se somete el paciente al usar los medicamentos, cuidar con la seguridad e integridad del paciente, contribuir a minimizar los costos de atención en salud por medio del uso racional del medicamento, además contribuir a preservar o mejorar la salud y bienestar del paciente, por lo tanto, a mejorar la calidad de vida del paciente y de la población boliviana. Nuestro temario siempre va a estar basado dentro de una base legal que está dentro de la Constitución Política del Estado, la Ley del Medicamento, la 1737, el Reglamento de la Ley del Medicamento del Decreto Supremo 25-23-5, el Sistema Nacional y Único de Suministros, Decreto Supremo 26-87-3, el Reglamento del Sistema Nacional y Único de Suministros, Manual para la Administración de Farmacias Institucionales Municipales, Manual de Prestaciones de Seguros del Ministerio de Salud. Estos últimos dos son lo que son los manuales que se utilizan, ¿no?, en las entidades públicas, que todos los que trabajamos en un servicio público, servicios farmacéuticos públicos, lo manejamos y lo conocemos. Quizá no a detalle, pero la gran parte sí lo tenemos que saber. Para que haya una buena prescripción de manera racional, se debe tomar en cuenta la consideración de medidas ya sean no farmacológicas, determinación de uso o no de medicamentos, la correcta selección de medicamentos si son necesarios, elaboración de adecuado régimen de dosificación con instrucción clara y completa que facilite el cumplimiento de la terapia, además del seguimiento o monitoreo de la evaluación del paciente, ¿no? Bien, para lo que es la prescripción correcta del recibo recetario, hay 6 pasos específicos que nos demuestran lo que es la guía del manual de las buenas prácticas de prescripción, que son importantes, y yo lo veo también más relevante, ¿no?, tener conocimiento. Esto más que todo para el profesional médico, quien prescribe el recibo recetario.
Los 6 pasos importantes tienen un objetivo también, ¿no? Por ejemplo, el paso número 1, definir el problema de salud del paciente. ¿Con qué objetivo? Establecer el diagnóstico correcto, ¿no? El paso 2, especificar el objetivo terapéutico. ¿Qué quiere conseguir con el tratamiento? Evitar el uso del medicamento innecesario como objetivo, impedir tratar 2 enfermedades al mismo tiempo, evitar la prescripción profiláctica innecesaria, mejorar su adhesión al tratamiento e informar al paciente. Uno de los ejemplos o 2 ejemplos que tenemos para este objetivo es, por ejemplo, si un paciente que sufre de insomnio y consume diazepam, alprazolam, clonazepam, el objetivo terapéutico será descontinuar gradualmente los fármacos porque sabemos que produce dependencia, ¿no es cierto? Uno de los ejemplos. Y otro es que, en un paciente con enfermedad diarreica aguda acuosa, sin mucosidad ni sangre y rehidratación y deshidratación, el objetivo terapéutico será evitar la pérdida de líquidos y electrolitos y reponer sus pérdidas y rehidratar al paciente lo más antes posible, no siendo el tratamiento antimicrobiano el objetivo terapéutico. Hay muchas veces que también vemos, ¿no?, en los servicios de salud que primero le dan un antimicrobiano en vez de rehidratarlo a los pacientes. Más que todo es más peligroso en los niños, ¿no es cierto? El paso número 3, diseñar un esquema de tratamiento. El médico tiene que ver tanto el perfil farmacológico, la eficacia, la seguridad, la conveniencia, el costo para el paciente, la forma farmacéutica. No será lo mismo utilizar una vía parenteral con una vía oral, por ejemplo, en algunos pacientes que tienen vómitos. Si le da un antiemético por vía oral, no le hará mucho efecto porque lo va otra vez devolver, ¿no es cierto? Y en cambio por vía parenteral o rectal va a ser mucho más favoreciente y conveniente para el paciente. El objetivo de este paso es establecer el uso del medicamento adecuado, fármaco, forma farmacéutica, establecer pautas de dosificación, establecer duración del tratamiento. Con el 4º paso, indicar el tratamiento, ya sea farmacológico o no farmacológico, con el objetivo de escribir la receta, instrumento que materializa, ¿no? Ya sabemos que todo medicamento debe estar prescrito en una receta. Puede ser una receta médica, receta valorada, que eso vamos a ver en las siguientes diapositivas. El paso número 5 es brindar información, instrucciones, advertencias y otras indicaciones al paciente, haciéndole conocer la importancia del cumplimiento del tratamiento, efectos del medicamento, interacciones, las instrucciones. La próxima consulta, dándole a conocer también las recomendaciones en cuanto a dieta, ejercicio físico y hábitos, con el objetivo de conocer y verificar si el paciente ha entendido las indicaciones del tratamiento. Y el paso número 6, por último, es la supervisión de la evolución del tratamiento. Esto con el objetivo de modificar ya sea el tratamiento, suspender el tratamiento o dejar el tratamiento. Entonces, con todo eso podemos decir que la prescripción médica es el resultado de un proceso lógico deductivo mediante el cual el prescriptor, a partir del conocimiento adquirido, escucha el relato de síntomas del paciente, realiza un examen físico en busca de signos, concluye en una orientación diagnóstica y toma una decisión terapéutica. Esta decisión implica indicar medidas como el uso de medicamentos, los cuales es plasmado en una receta médica. Cuando se realiza una prescripción, ¿qué se busca o qué buscamos en una buena prescripción? Maximizar la efectividad en el uso de los medicamentos, minimizar los riesgos a los que se somete al paciente al usar un medicamento, minimizar los costos en la atención de salud por medio del uso racional del medicamento, respetar las opiniones de los pacientes en toda decisión terapéutica. A veces hay prescripciones o recibos recetarios prescritos con nombres comerciales, ¿no? Esto más que todo se ve en seguros de salud privados. Pero hay pacientes que por el escaso recurso económico que se cuenta y demás, vienen al servicio farmacéutico
farmacéutico y pues no logran llevar el medicamento completo, a veces llevan, digamos, a un tratamiento medio que al final no sabemos si cumple el paciente o no. Y en ese caso, digamos, lo más recomendable es exigir un recibo recetario que tenga también el nombre comercial genérico, un nombre genérico, como un denominador genérico, ¿no es cierto? Y en algunos casos, algunos médicos sí saben y lo ponen entre paréntesis el nombre comercial a elección del paciente. Pero cuando lo ponen solo nombre comercial, a veces el paciente se siente obligado a comprar ese medicamento. Y ya no sabemos si llega a concluir con el tratamiento. Y entonces hay una falla terapéutica, no hay una resolución a la salud que tiene el paciente. Dentro de las prácticas incorrectas en la prescripción de medicamentos, vemos el empleo de medicamentos en situaciones clínicas que no lo requieran. El falla en la dosificación, elección de la vía de administración y o duración del tratamiento. Es lo que habíamos indicado hace rato, ¿no? En el caso de un paciente que tiene vómitos, no es lo mismo darle un medicamento por vía oral y por vía parenteral. Otro es la prescripción de medicamentos caros, existiendo alternativas más baratas e igualmente eficaces y seguras. Es lo que también hemos indicado, es lo que normalmente y comúnmente se ve en nuestra experiencia, tanto sea a veces en los medios, en servicios públicos y servicios privados también, cuando emiten recetas médicas particulares. Y el paciente a veces se siente un poco frenado por el costo. Otra de las prácticas incorrectas es que al escribir la receta, no, las indicaciones para el paciente con letra ilegible. Es lo más común y que nosotros podemos ver día a día en nuestro servicio. Uso de productos farmacéuticos de eficacia y o seguridad cuestionable o de asociación injustificada. Eso también es un factor que es importante conocer. Aquí tenemos un ejemplo, una conversación, ¿no? Que dice, Pepe, ¿qué te dijo el médico? Pregunta a Pepe. Dice que tengo sonrisa simpática y soy feliz, dice, ¿no? Y dice la amiga, le dice, lee bien Pepe, dice cirrosis hepática y sífilis, dice. Y al final, ¿no? Esta frase, nunca sabes lo que tienes hasta que entiendes la letra de tu médico. Hay muchas veces que, pues, imagínense si nosotros como personal de farmacia no logramos entender, y a ciertas estamos adivinando. Imagínense un paciente que ni nosotros no podemos entender el menos, ¿no? Entonces, hay situaciones que a veces vamos no peleando, sino un poco exigiendo y tal vez por esas situaciones, ¿no? Hay un poco de distanciamiento con el personal médico, a veces igual. Pero ya muchas entidades públicas igual han ido digitalizando sus sistemas y hay recibos ya recetarios igual ya a máquina, a computador. Ya es como una obligación que se les ha instruido. He visto en algunas entidades públicas o seguros de corto plazo igual. Este es otro ejemplo que podemos ver dos tipos de recibos, dos recibos recetarios en realidad, con una que puedes ver con una letra ilegible y otra con una letra todavía legible, ¿no? Esa es la que es más adecuada. Bien, hasta aquí. ¿Hay alguna duda, alguna opinión, tal vez interactuar, alguna experiencia laboral que hayan tenido compañeros o colegas? ¿Nada? Bien. Vamos a entrar a lo que son las recetas, ¿ya? Las modalidades de expendio de recetas.
Tenemos cuatro tipos de receta en las cuales nosotros en la experiencia manejamos, que es la receta valorada, la receta archivada, receta médica y la receta de venta libre, la que se llama. Vamos a empezar por lo que es la receta, una receta médica. Se considera una receta médica a toda prescripción emitida con fines terapéuticos por un profesional de la salud facultado y matriculado en el Ministerio de Salud, ¿ya? Toda prescripción médica es emitida por un profesional en medicina, odontología o veterinaria. Con fines terapéuticos debe contener los siguientes caracteres. Enseguida les indico. Si bien dice que la prescripción médica se realiza ya sea por un médico, un veterinario, un odontólogo, pero hay muchas veces que nosotros vemos en los servicios farmacéuticos una receta, digamos, ponle diclofenaco comprimido de 50, digamos, o diclofenaco nada más, y cantidad le ponen 10, pero no sabemos a veces ni la cantidad, o ni la concentración, ni la forma farmacéutica, y menos existe el sello y la firma del médico, ¿no? Al final no sabemos si le ha emitido esa receta un médico, otro personal de salud, o algún amigo o comadre que haya tenido la paciente. Entonces, es importante que sepamos exigir al paciente o recomendar que siempre las recetas deben tener un sello, la firma del médico y que tiene que tener las cantidades, como dice la norma, que vamos a ver la cantidad, la forma farmacéutica, la vía de administración, ¿no? Y las indicaciones. Entonces, habíamos dicho que vamos a ver las características que debe tener una receta médica. Tiene que ser escrita en español, porque inglés no hablamos en nuestro medio, no hablamos tampoco ni mandarín, ni francés, ni otros idiomas. Entonces tiene que estar escrita en español, con texto legible, conteniendo el nombre, la firma, matrícula y dirección del profesional. Muchas veces se ha exigido, digamos, que las recetas tengan incluso el membretado de la institución de donde se ha emitido la receta. Si es un centro de salud particular, un consultorio médico o un centro de salud público, ¿no ve? Además, deberá precisar el nombre completo y edad del paciente. Especificará el nombre genérico del medicamento prescrito, la fórmula farmacéutica, la concentración del principio activo y la dosificación, así como la duración del tratamiento y especificaciones para llevarlo adelante. Es muy importante esos datos. Nos hemos acostumbrado a recibir recetas médicas que no tengan la información completa, pero ahora con esas retroalimentaciones tenemos que empezar a exigir para también no tener problemas en un futuro, ¿no es cierto? Luego vienen las auditorías médicas por alguna falla terapéutica, efecto adverso y demás situaciones. ¿A qué se llama una receta de venta libre? Son de venta libre aquellos medicamentos que no necesitan receta médica para su dispensación o venta, ¿no? Y que son recomendados para venta libre por la Comisión Farmacológica Nacional en establecimientos autorizados, las farmacias y boticas, por lo que no requieren prescripción facultativa. Sin embargo, no se acepta la venta en vías públicas. Es verdad que la receta de venta libre, así como son los considerados los antigripales, algunos analgésicos, algunos ungüentos, puede ser algunos antiespasmódicos como sobres, ¿no es cierto? También algunos antisépticos, insumos, ¿no? Pero hoy en día nosotros vemos en los mercados cuántas tienditas no tienen esos medicamentos pero según la norma no deberían de estar en los estantes de una tienda de barrio, de las canchas, en los mercados, en los supermercados. Esos tendrían que estar controlados. Vamos a entrar a lo que son las recetas valoradas y archivadas, que están también dentro de la ley del medicamento, dentro del decreto supremo 25-23-5, y estas recetas son un poquito más delicadas de lo que es la receta médica, ya sea de venta libre o la otra receta, ¿no es cierto? Estas recetas son más, la manejamos más en instituciones públicas de segundo o tercer nivel y también algunas farmacias, ¿no? Que
que la tienen en stock y que tienen que cumplir con la norma del archivo de estas recetas. Bien, el artículo 91 se considera como receta valorada aquella que es de uso exclusivo para la prescripción de estupefacientes, debiendo cumplir las características enunciadas en el artículo 87 del presente reglamento. Como se considera receta archivada aquella receta médica que debe consignar la prescripción específica de psicotrópicos, cumpliendo las características enunciadas en el artículo 87, asimismo se deberá consignar los siguientes datos del paciente: nombre, número de carnet de identidad, domicilio, teléfono y firma. Si se dan cuenta, ambas recetas son para diferentes tipos de medicamentos. Las recetas valoradas son para estupefacientes, así como fenobarbital, opioides y demás. Y las recetas archivadas son para los psicotrópicos, alprazolam, midazolam, ese tipo de medicamentos. Aquí tenemos los requisitos específicos para la prescripción de estupefacientes. Es un ejemplo de del recibo, ¿no?, de la receta valorada del estupefaciente, que también vamos a ver de dónde lo tenemos que adquirir esto, ¿no? Entonces, el llenado correcto tiene que ser de esta manera el ejemplo. Si se dan cuenta, esta es una receta que tiene que ser manuscrita. En la parte superior está lo que es el nombre, la concentración, la cantidad, las indicaciones, además el sello, la firma del médico y los datos personales del médico, del paciente, el domicilio, ¿no? Aquí, por ejemplo, podemos ver en datos del medicamento tiene que tener nombre genérico, como un denominador, el denominado común. La marca es opcional, normalmente no se coloca la marca. La cantidad tiene que estar escrita en literal y numeral, más aún para este tipo de medicamentos. La forma farmacéutica, la concentración. Y los datos del médico tiene que llevar lo que es el nombre, apellido, la especialidad si es que tiene el médico, la matrícula profesional, domicilio, teléfono, el sello y la firma. Los datos del paciente tienen que llevar nombre y apellido, domicilio, carnet de identidad, teléfono, lugar y fecha. Aquí tenemos más detallado, ¿no? Hemos indicado que tiene que llevar en la parte superior el nombre del medicamento, la cantidad numeral literal, firma y sello del médico, ¿no? Y cada parte tiene donde tiene que llenar. En la parte de abajo registrar datos del médico y del paciente, en la otra igual, donde se va a ir donde se va a quedar en la farmacia, tiene que igual registrar el nombre del medicamento, cantidad en numeral literal, la firma y el sello del médico, registrar datos del médico aparte igual, y registrar datos del paciente igual. Y en la parte de atrás ya es donde va a dar permiso lo que es los datos de la entidad de farmacias, que sería en este caso del CEDES, ¿no?, del área de farmacias. Pasos para adquirir la receta valorada. Esto es importante conocerla porque no es lo mismo usar una receta que nosotros hacemos elaborar en las instituciones. No es lo mismo para utilizar este tipo de recibos, que hay que adquirirlo del área específica, que es en nuestro caso en Cochabamba es del CEDES, ¿no? Primero hay que dar una solicitud de compra de talonario del recetario de estupefacientes, o sea, los médicos, odontólogos y veterinarios deben realizar la solicitud de compra de talonario recetario de estupefacientes a la Dirección de Medicamentos y Tecnología en Salud, a la Jefatura Regional de Farmacias, ¿ya?, en cuanto lo requiera y lo necesite. La adquisición de talonario recetario de estupefacientes, una vez obtenida esa orden de compra, que ellos le dan, digamos, el permiso, el visto bueno al médico, odontólogo, veterinario, procederá previo a pago de arancel correspondiente por la adquisición de talonario recetario de estupefacientes en recaudaciones del Ministerio de Salud o Deportes o sedes, en nuestro caso, debiendo contemplar un costo de 20 bolivianos por talonario. Eso se realiza en el CEDES para la adquisición de este talonario. La prescripción de estupefacientes. Los medicamentos que contengan en su composición estupefacientes solo podrán ser prescritos por profesionales médicos, odontólogos y veterinarios. Repetimos esto.
habilitados por el ejercicio de la profesión y debidamente matriculados en el Ministerio de Salud y Deportes. La prescripción se hará mediante recetas valoradas y extendidas en los formularios oficiales para el efecto. Las recetas valoradas deben ser prescritas por el médico en forma legible, completándose todos los datos contenidos en las mismas que exigen lo que es la receta valorada, ¿no? El médico, odontólogo o veterinario deberá considerar que toda receta valorada, así prescrita, para ser adquirida debe ser previamente autorizada por farmacéuticos responsables delegados de la Dirección de Medicamentos, que en nuestro caso es la Jefatura de Farmacias del CEDES. En la dispensación de estupefacientes, las recetas valoradas previas a su dispensación deberán ser autorizadas por el dorso de las recetas ratificando la cantidad en literal, el nombre y concentración del medicamento, la fecha, sello y firma por las jefaturas de farmacias de los CEDES. Dentro de la dispensación de estupefacientes, para el despacho de las recetas valoradas deberá considerarse las siguientes restricciones. No se despacharán recetas valoradas a menores de 18 años. Por eso siempre se le pide a veces un carnet de identidad al paciente que está viniendo a comprar. No se despacharán recetas valoradas en fecha posterior a 5 días de la fecha de prescripción, debiendo en estos casos requerirse una nueva receta para poder ser dispensada. Este punto, por ejemplo, tal vez muchos no, en mi caso, digamos, no conocíamos hace un par de años. En la unidad donde yo trabajaba en un servicio particular, no, la regente me indicaba, ¿no?, que la receta tiene validez solamente para el mes. Para el siguiente mes es otra receta que tienes que exigir. Pero no es así, ¿no? Conociendo la norma, había sido en los 5 días de la fecha de prescripción, sí puede dispensarse un medicamento como un estupefaciente por receta valorada, y no así dentro del mes. No se despacharán recetas valoradas que no cuenten con la autorización de los farmacéuticos responsables delegados de la Dirección de Medicamentos y Tecnologías en Salud o de jefaturas regionales de farmacia de los CEDES. No será válida la receta cuando se observe alguna alteración en ella. Hay muchos, por la necesidad, desesperación, qué sé yo, a veces los pacientes traen recetas que están alteradas, incluso le aumentan la cantidad de medicamentos que quieren comprar. Y eso también es, ¿no? Hay que ver y tomar en cuenta a detalle los recibos recetarios. Cada paciente es diferente, ¿no? Y a veces por la necesidad y por lo que hay diferentes situaciones que van alterando las recetas. Bien, pasamos a lo que son los psicotrópicos. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? Tal vez alguna colega quiera comentar su experiencia que ha vivido en cuanto a los recibos, en cuanto al manejo de las buenas prácticas de prescripción. Doctora, buenas noches. Hola. Buenas noches. Sí, soy la licenciada. Hola, te escucho. Sí, soy la licenciada Gloria Ordóñez. Yo tengo una duda. Bueno, yo trabajo en el servicio de emergencia y hay pacientes que vienen con recetas no del establecimiento, sino de otros servicios o de clínicas privadas. Pero he tropezado con el siguiente problema, de que en algunos casos el paciente me trae la receta en el cual no está identificado el nombre del paciente y solamente hay una firma, ¿no? Entonces, en esos casos, por ejemplo, pues yo rechazo, ¿no? Le explico al paciente que no le puedo administrar su medicamento porque no tiene el nombre del paciente, ¿no? Eso es su nombre. Y que en muchos casos no había ni el sello del profesional quien ha hecho la receta. Efectivamente me trae sus medicamentos y todo eso, pero de uso.
Y en algunos casos también he tenido pacientes que me han venido con receta, o sea, con todos los medicamentos, sin nombre del paciente y sin firma de su médico. Entonces, bueno, en mi turno yo rechazo, ¿no? Efectivamente, y digo, no, esto por esto, por esto. Sin embargo, los usuarios se van muy molestos, muy enojados. Y sí, efectivamente me dicen, pero yo ayer vine y me han administrado y no me han dicho nada de esto. Y efectivamente tenemos un cuaderno donde registramos, ¿no? Los inyectables, curaciones, y ahí veo el nombre de ese paciente que efectivamente sí le ha administrado, pero no le ha administrado una licenciada, sino le ha administrado el auxiliar de enfermería que estaba de turno ese día. En estos casos, ¿cómo tendríamos que actuar o hacer? Porque estoy teniendo esos casos y lamentablemente pues el usuario se reclama y dice, me voy a ir a quejar al director que usted no me quiere atender, voy a ir a mi sindicato, a mi dirigente que usted no me quiere atender. Entonces nos vemos en ese dilema, efectivamente cumplir con la normativa, porque hay pacientes, por ejemplo, que se han venido de Argentina, que han traído sus recetas de Argentina, con fecha sí actualizada, pero después ya pasa el tiempo y sigue con la misma receta, sigue viniendo con su tratamiento, indicando al paciente de que pues que su médico pues de Argentina le han indicado que esto debe recibir de por vida o por largo tiempo. Entonces, esos dilemas al menos es en el cual yo me encuentro y es un poco conflictivo porque manifiestan pues, ¿no? Su queja al director, a su sindicato, a su dirigente, y más aún si el personal de turno anterior u otro personal lo administra. Entonces, ¿qué acción podríamos tomar en ese aspecto en relación a estos medicamentos? Porque sí, efectivamente hay medicamentos un poco, ¿no? Que recetan. Esa es mi duda, doctora. Lisa, usted trabaja en un servicio público, ¿no es cierto? En un centro de salud. Dice, usted trabaja en un servicio público, en un centro de salud, ¿no es cierto? Sí, la licenciada está en el hospital de Clica. Lisa, le comento que situaciones parecidas al suyo también han pasado en el centro de salud donde trabajo, y es verdad, pero mucho depende, o sea, el servicio de emergencias tiene un responsable de emergencias que es el médico, ¿no? Entonces, en este caso, nosotros al menos aquí manejamos un botiquín. Ahora, obviamente que para lo que es la aplicación de los medicamentos, el responsable es la licenciada en enfermería, no así auxiliar de enfermería, que obviamente por circunstancias del trabajo y a veces hay emergencias que sí ameritan la ayuda de los colegas, que son los compañeros de auxiliares de enfermería. Sin embargo, la norma dice, claro, o sea, sí o sí, se debe exigir lo que es los datos correctos y completos del recibo recetario, y más aún si son este tipo de medicamentos que son los estupefacientes y los psicotrópicos que vamos a ver después. ¿Por qué? Porque después, cada trimestre se lleva un informe, lo que es al servicio de farmacias del SEDE, se entrega un informe que son 4 veces al año. Ya, imagino que estos medicamentos salen del área de farmacias de su institución, y el responsable de farmacias tiene la obligación y la responsabilidad de manejar y hacer lo que son los inventarios de este tipo de medicamentos. Además también de retroalimentar un poco en cuanto al manejo y a la documentación que se entrega al CEDES para hacer comprender al personal y al personal médico también. Porque es cierto, ¿no? En nuestra experiencia también actual, hay pues dirigentes a veces desconocen del tema, desconocen de las normativas que nosotros manejamos. No es sencillo manejar con autoridades, ¿no es cierto? A veces vienen a imponernos, pero sin embargo el peso de toda la ley puede caer en nosotros.
Sin embargo, entonces, yo recomendaría a usted, licenciada, que tal vez a través del director, ¿no? Del director, se realice una retroalimentación del manejo de este tipo de medicamentos, ya sean valorados y lo que son los archivados, para que ustedes igual como personal de enfermería que hacen solamente un apoyo, tampoco es la obligación, digamos, de dispensar el medicamento, pero también que tengan conocimiento de explicar de manera comprensible o entendible al paciente, para que no tengamos ese tipo de problemas. Licenciado Ordóñez, eso es lo que le puedo recomendar, que tiene que tener más coordinación con el servicio de farmacia para que le puedan orientar a usted y orientar también al personal médico de cómo es el manejo de este tipo de medicamentos, y si no tienen el recibo de la receta valorada, pues entonces se tiene que hacer el seguimiento administrativo para la adquisición, ¿no? del servicio departamental de salud, que nosotros lo hemos adquirido también de ahí, ¿no? Por la necesidad también de nuestro servicio de este tipo de medicamentos. Y aparte, en CLISA tengo entendido también que hay especialidad, creo que es de segundo nivel. Entonces, si tiene segundo nivel, podríamos recomendar al paciente que recurra a la consulta con el especialista, ¿no? Más cercano a su problema, para que le pueda emitir un recibo, una prescripción médica con la que se detalla, ¿no? Con el recibo recetario que se exige. Es lo que le puedo indicar. ¿Alguna consulta, alguna duda? ¿Más? Muchas gracias, doctora, y gracias por la aclaración. ¿Alguna duda, alguna pregunta que tengan hasta esta diapositiva? Bueno, es importante, ¿no?, que conozcamos, a veces hay un servicio de un centro de salud, no solo somos farmacéuticos, bioquímicos quienes trabajamos, sino también hay personal de enfermería, personal médico. Por tantas actualizaciones que necesitamos y seguimos haciendo, a veces se nos puede ir estos pequeños detalles, pero que no son tan pequeños si lo vemos, ¿no? Son importantes conocerlos para dar a conocer también a los pacientes de manera. Sé que hay algunos pacientes que también un poquito se ponen agresivos en el momento. Y más aún cuando consumen este tipo de medicamentos que son estupefacientes y psicotrópicos, porque les vuelven más dependientes a estos medicamentos. Y como tienen problemas neurológicos muchos, entonces hay que tener más cuidado. Bien, vamos a pasar a lo que es la prescripción de psicotrópicos. Estos medicamentos que contienen la composición de psicotrópicos no solo podrán ser prescritos igual por profesionales médicos, odontólogos y veterinarios, habilitados en el ejercicio de la profesión y debidamente matriculados en el Ministerio de Salud y Deportes. A comparación con el medicamento de recibos recetarios, con los estupefacientes, este recibo recetario no se exige o no se le pide o no se le compra lo que es al CEDES, ¿no? Sino que solamente nosotros exigimos ciertos detalles como una receta normal, pero tiene que estar sellada y firmada por el médico. Tiene que estar el nombre genérico bien escrito, la cantidad del medicamento, la forma farmacéutica, la dosis. Tiene que ser literal y de forma escrita, ¿no? Digamos, por decirte, 20, tiene que ser de forma literal y numeral, la cantidad escrita del medicamento. En cuanto a la dispensación de psicotrópicos, previo a la dispensación de psicotrópicos, una vez recibida la receta, el regente farmacéutico deberá numerarla de forma correlativa y llenarla, firmarla y archivarla durante 2 años y registrarlas en orden correlativo. En ningún caso podrán extenderse ni extenderse recetas cuya cantidad de psicotrópicos exceda la necesaria para administrar según dosis instruida. 20 días de tratamiento. Esta responsabilidad será del facultativo que prescribió los medicamentos. Este es igual un punto importante que tal vez muchos no conocíamos,
por decirte, viene un recibo recetario de tipo psicotrópico, digamos, y viene con cantidad 30. Como viene todo en orden, todos los datos correctos, pero viene con una cantidad solicitada de 30, quien no sabemos y no estamos tan al tanto del tema, fácilmente podríamos despachar los 30, ¿no? Pero cuando vienen las auditorías y cuando viene la revisión, ¿no?, del servicio de farmacias y demás, entonces estaríamos ya sancionándonos nosotros mismos por desconocer este punto. Ese es un punto que tenemos que tomar muy en cuenta. Y bien, entonces, dentro de la dispensación de psicotrópicos, hay que tomar en cuenta que no es lo mismo que la valorada, como hemos visto hace rato, ¿no? Si bien, digamos, viene el recibo recetario de psicotrópicos, nosotros en farmacia al menos retenemos, por eso también se llama como receta archivada. Retenemos la receta para que ese paciente ambulatoriamente no vaya a solicitar a otros servicios farmacéuticos, ya que estos medicamentos son tan dependientes, y estos pacientes que lo consumen normalmente o sufren de algún problema neuronal, un dolor muy crónico, y hay muchas dolencias, muchos problemas de salud que ameritan, ¿no?, la prescripción de estos medicamentos, pero hay que tener mucho cuidado. En este tipo de recibos recetarios incluso se pide lo que es el membretado del recibo recetario. Si son de servicios privados, más aún, sí o sí tiene que tener el nombre del servicio del consultorio médico. Si son, por ejemplo, un especialista que tiene su consultorio médico, siempre tiene que emitir o hay que exigir un membretado del recibo recetario, la dirección del consultorio del centro médico, el teléfono. Además, tiene que tener el nombre completo del paciente, la cédula de identidad, cuántos años tiene el paciente, tiene que tener el nombre genérico del medicamento, como hemos indicado, así como en el ejemplo, la dosis, ¿no?, la concentración, dice caja por 20 comprimidos, 20, y te dice en forma literal también 20. Y aparte, sí o sí tenemos que exigir la firma, el nombre, la matrícula del médico que lo está prescribiendo. Y siempre hay que fijarnos que si es, digamos, manuscrita que no he alterado la cantidad, porque como hay pacientes como ya son más dependientes de los medicamentos, es fácil que lo alteren. Y en farmacia a veces nosotros no decimos, por no decirle que o sea, está mal, es por decirle no hay, porque como ese paciente se siente más agresivo, entonces nos quiere atropellar en nuestro servicio farmacéutico. No, yo tengo una experiencia personal, cuando trabajaba en un centro de farmacéutico, un servicio farmacéutico privado por la ciudad, había una señora, ¿no?, que trae su recibo recetario, pero era una fotocopia. Y la señora, o sea, fotocopia blanco a colores y bien recortadito como si fuera original. Y me dice, quiero este medicamento, y te bota en la mesa. Y yo le indico, señora, no me quieres vender, me voy a fijar y te voy a denunciar, te dice. Claro, es que para evitar ciertas situaciones uno es mejor decir, no tenemos en el servicio farmacéutico, porque por el carácter a veces ya está un poco distorsionado. Es verdad. Entiendo la licen. Bien. Hasta ahí hemos terminado con lo que son los tipos de recetas, que son las recetas médicas de venta libre, las recetas valoradas y las recetas archivadas, ¿no?, los estupefacientes y los psicotrópicos. Ahora vamos a ver el tipo de prescripción de las fórmulas magistrales, quiénes lo hacen, para quiénes lo hacen, ¿ya? Tal vez hasta aquí alguna pregunta o duda más que tenga y pasemos a otro tipo de prescripción. Alguien que quiera compartirnos tal vez su experiencia personal, alguna duda que haya tenido. Porque estos temas sabemos que no son temas de investigación, no son de retroalimentación, que muchos de nosotros no lo aplicamos o no lo aplicábamos a detalle.
¿Nadie? Ya. A ver, vamos a pasar a lo que es la prescripción de fórmulas magistrales. Este tipo de medicamentos sabemos que no todos los servicios lo manejamos y hay servicios farmacéuticos autorizados, ¿no? Que son propios específicamente para la elaboración de este tipo de medicamentos. Entonces, ¿qué es un preparado magistral? Vamos a empezar por eso. Es un producto elaborado bajo la dirección de un químico farmacéutico o por el mismo y diseñado o formulado por el prescriptor y de manera personalizada según requerimientos farmacológicos para el paciente, ¿no? Y la fórmula es elaborada según las normas técnico-científicas establecidas y con el detalle de principios activos y excipientes que el prescriptor formuló. Es en este sentido, como les indicaba, estos medicamentos, no todos los pacientes, o sea, son recetados, ¿ya? Estas recetas son específicamente elaborados para una cantidad mínima de pacientes, incluso para un paciente individual, porque no se puede, el médico ve que no hay una solución con un medicamento comercial, entonces prefiere hacer elaborar un medicamento, un preparado magistral, ¿ya? Normalmente este tipo de medicamentos, quienes lo solicitan o lo prescriben son los dermatólogos, ¿no es cierto? Para algún problema de la piel, por ejemplo, para las piel grasa, para las manchitas, los granitos y muchos otros problemas más que hay, lo que se ve, pero que no se puede solucionar con un medicamento comercial. Bien, dentro de las prácticas incorrectas para la prescripción de medicamentos, podemos ver una infinidad de manejo incorrecto, ¿no? Dentro de la prescripción que nosotros conocemos, pero en la teoría también nos indica cómo emplear el medicamento en situaciones clínicas que no lo requieran, por ejemplo. Ejemplo, digamos, ¿cómo les digo? En una gripe, digamos, en una gripe que es una infección viral. El paciente está enfermo, digamos, normalmente dice la teoría que 3 días tiene que estar, o sea, la gripe pasa en 3 a 5 días porque es una enfermedad viral. ¿Cómo se trata? Con antigripales o con analgésicos. Pero a veces pasa que o bien el paciente se automedica directamente con antibiótico, que es lo más común que se ve, ¿no es cierto? O hay recibos, digamos, de prescripción también directamente que vemos con antibióticos, corticoides y aparte antiinflamatorios, una bomba de medicamentos. Así también otra práctica es omitir medidas no farmacológicas cuando sean pertinentes. O, por ejemplo, algunas recetas, digamos, ¿qué les puedo decir? Algunas medicinas tradicionales, digamos, que obviamente son farmacológicas, pero algunos tés, matecitos, y que se les indica a los pacientes cuando el problema fuera otro, ¿no? Resuelto con un medicamento. Firmar recetas en blanco. Esto igual vemos en la mayoría de las instituciones públicas, solemos ver, al menos yo veo aquí en mi institución, digamos, ¿no? Cuando firman los médicos recetas en blanco es cuando le dan la rienda libre al interno, ¿no? de medicina. Ya le dan a manejar su criterio, pero siempre se les recomienda que sea bajo la supervisión del personal médico ya. Sustituir la firma del prescriptor, eso también es incorrecto. Hay muchas veces que han habido errores de prescripción y al final a quién cae, ¿no? El problema, el peso de la ley es al que tiene el sello, ¿no? De la receta. Prescribir medicamentos que no sean producto de una consulta. Eso también. Hoy en día lo que más se ve es la consulta virtual por WhatsApp, ¿no? Y cómo se prescribe es solamente virtualmente igual. Y hay muchas veces que una consulta amerita una visita médica sí o sí para la auscultación del paciente, para que les revise los signos vitales, todo lo que es lo que concierne con la consulta, ¿no es cierto?
uso de productos de eficacia o seguridad cuestionable o de su asociación injustificada. Elección no acertada de los medicamentos para el problema diagnosticado en el paciente, sobreprescripción, polifarmacia o subprescripción de medicamentos. Que esto no siempre es incorrecta, digamos, ¿no? Hay especialistas como de medicina interna que hay, de acuerdo a sus pacientes que acuden, ¿no? Siempre van a recetar más de 3 medicamentos, más aún aquellos pacientes de enfermedades crónicas. Tienen hipertensión, aparte tienen colesterol elevado, tienen otros problemas gastrointestinales, como la gastritis, y así se le dan un montón de medicamentos. Pero en algunos casos también, digamos, se le medica, digamos, ¿no? En gran cantidad cuando, digamos, tiene una infección urinaria, una infección en la garganta, y así se le da 2 o 3 antibióticos al mismo tiempo. Y en esa situación a veces hay que hacerle dar cuenta al paciente o al médico, al final el paciente, por cuál de los antibióticos va a empezar. No es lo mismo, digamos, que empiece un tratamiento para amebas y al mismo tiempo para parásitos, como ser el mitos. Entonces, primero empezará por el mitos, después por amebas, porque el tratamiento de las amebas es mucho más largo que de los elmitos. Entonces, esas situaciones también hay que indicarle al paciente. Si bien les indican así para diferentes enfermedades diagnosticadas, pero hay que indicarle al paciente cómo va a tomar. Dale. Este es una. Otra práctica incorrecta dentro de la prescripción es fallar en la dosificación, la elección de la vía de administración o duración del tratamiento. ¿Ya? En este caso también vemos muchas veces, ¿no? Es un ejemplo clásico que les dije hace rato, en caso de los vómitos, por ejemplo, o en caso de la fiebre. En caso de las fiebres, una convulsión febril, viene un pacientito y primero se le da el ibuprofeno cuando la primera elección hubiera sido paracetamol, ¿no es cierto?, para calmarle primero la fiebre. Hay esas situaciones que hay que tomar en cuenta, y también a veces hay médicos un poquito más tajantes y se cierran en su conocimiento, ¿no?, en su criterio médico. Pero si no es de más, digamos, ¿no?, indicarle, pero doctor, podría haber sido mucho mejor este medicamento. O nomás decirle, doctor, te comento que tenemos, pero paracetamol de 1 gramo, o de 500 miligramos, o metamizol, indicarle así para que más o menos se dé cuenta y le demos una alternativa también a él para que resuelva rápido. Omitir características relevantes del paciente para el ajuste de la terapia. Uno de los ejemplos de esto, por ejemplo, es, por ejemplo, un paciente con enfermedad crónica renal. No es lo mismo darle unos AINES que le va a dañar mucho más, ¿no?, el riñoncito, que otro medicamento no tan agresivo. Entonces, el médico tiene que conocer a su paciente para darle un medicamento, para prescribirle. Insuficiente o nula explicación al paciente de los aspectos de la prescripción. A veces el paciente necesita y se ve en la necesidad de conocer qué cosa va a tomar, para qué va a tomar, ¿no? A veces el paciente se va así en la vida real, me dicen, esto me ha dado el doctor, no sé, pero ¿para qué me ha dado? Dicen los pacientitos, vienen a la farmacia. Y quienes les terminamos explicando todo el detalle para qué, cómo sirve, somos nosotros. Cuando en realidad solamente nosotros teníamos de indicarles, digamos, cómo va a tomar, en qué tiempo y demás, ¿no? No estamos tan autorizados para decirle para qué cosas y esto. Pero al final el paciente, para que se vaya satisfecho, le llegamos a explicar todo el detalle. Prescribir medicamentos caros, existiendo alternativas de menor costo e igualmente eficaces y seguras. También estos casos se ve. En la vida real también se ve. En nuestra práctica, en los servicios públicos, no tanto, pero en los servicios privados, sí. En las públicas, cuando no tenemos o no contamos con algún medicamento genérico, o cuando no nos satisface, digamos, tanto la eficacia, ahí los medicamentos, más que todos los médicos especialistas, son los que prescriben, ¿no?, medicamentos comerciales de alto costo. Por ejemplo, había una vez que yo vi un recibo de un pediatra,
un recibo recetario. Decía Nodolex, digamos, en gotas así, decía, para un niño. Pero el paciente buscaba siempre Nodolex. Pero sabemos que el Nodolex es paracetamol, ¿no es cierto? Y el paciente no tenía seguro. Pero luego regresa el paciente después de 1 o 2 horas y me dice, doctora, ¿ese tu paracetamol cuánto estaba? Me dice. Yo le dije a 5 bolivianos, eran gotitas. Y el Nodolex afuera estaba algo de 30 o 40 bolivianos. Entonces, ¿qué le conviene más al paciente? A veces hay que ver también el bolsillo, ¿no? Porque no todos cuentan con el monte económico en ese momento. Y más aún en las provincias donde tienen varios hijitos, hay que ver todos esos detalles. A veces el paciente por querer curarse va a un servicio médico y al final, ¿de qué sirve que consulte si al final no se va a comprar el medicamento? Igual el problema va a seguir. Y si vemos esos detalles, a veces también nosotros podemos indicarle que ese medicamento que ha prescrito el médico de forma comercial, podemos indicarle también en su forma genérica y indicarle por cuál es la diferencia, si al final el principio activo es el mismo, ¿no? Y nosotros compramos, y si cuenta con controles de calidad, registro sanitario, es indicar y darle seguridad al paciente. Y obviamente al médico que prescribe de forma comercial, también siempre indicarle que prescriba de forma genérica, ya entre paréntesis puede poner su medicamento comercial que él tenga más afinidad, para que el paciente también sepa elegir internamente, ¿no? Cuando entra a un servicio farmacéutico. Eso como una sugerencia. Creer erróneamente que los medicamentos genéricos son de menor calidad que los equivalentes de marca. Eso también. Hay muchas empresas que hacen ver de esta manera, ¿no es cierto? Los costos son tan elevados a diferencia de los genéricos. Y a veces los pacientes, no todos, hay pacientes también, pero que van, mientras más cuesta el medicamento, dicen que es mucho más bueno el medicamento, así lo llaman ellos, ¿no? Y mucho más efectivo, y me hace calmar, me hace sanar, dicen. Pero a veces no es así, y de eso se aprovechan también colegas farmacéuticos, no crean, porque yo he visto, digamos así, en lugares lejanitos, ponle un medicamento que aquí en el pueblo puede costar, digamos, 50 centavos, pero como el paciente tiene la idea de que el medicamento, mientras es más caro, le cura más rápido, entonces es el mismo medicamento que aquí te puedes encontrar con 50 centavos, ahí hasta 2, 3 bolivianos. Entonces, eso es lucrar y aprovechar del bolsillo del paciente. Tampoco es justo. Hay que ver esos detalles. Y otra de las prácticas incorrectas es la letra ilegible de la elaboración de las recetas. Que esto, como hemos repetido, hay muchas veces ¿cuántas veces nosotros no hemos adivinado las recetas del médico? Tal vez aquí hay profesionales médicos que nos están viendo o nos está escuchando la charla, pero ¿cuántas veces no nos hemos tropezado, no? Claro, no todos tienen la letra ilegible, pero hay unos cuantos siempre, ¿no? Que siempre andamos insistiendo, por favor, doctor, puede mejorar la letra, o sea, es ilegible, o muchas veces nos ha tocado decir, doctor, no voy a aceptar esta receta, por favor, tiene que rehacer. Y se molestan a veces, ¿no? Porque a veces también lo hacen hacer con los internos y al final le echan la culpa al interno. Pero al final, cuando haya un error en esa receta y cuando caiga el peso de la ley, no va a caer el interno, no va a caer el médico. Entonces, todo eso hay que explicarle también al personal médico. Que no somos tontos, o sea, no es por ganas de molestar, sino somos simplemente por hacer cumplir y hacer bien el trabajo también nosotros. Otra práctica incorrecta, emplear formas abreviadas de las posologías de medicamentos. Igual es uno de los errores que comúnmente nosotros podemos ver en los servicios farmacéuticos. A ver, un ejemplo que les puedo decir, son las penicilinas. Las penicilinas, ¿no? Me ponen la PNC 633 o la 1266. A ver, que un servicio farmacéutico, que un personal que recién haya egresado y hasta esté ejerciendo la profesión, eso se aprende con la práctica, ¿no es cierto? Con la experiencia, que obviamente que así
ves la penicilina abreviada, ya conoces más o menos a qué se refiere con el receta. Pero un personal que es nuevo, que está recién ejerciendo la profesión, porque eso se conoce en la práctica, en la experiencia. No es lo mismo. Entonces, sí o sí, es exigir al paciente, al médico, que tiene que rehacer la receta, tiene que hacer de forma correcta, como dice nomás la norma. El paciente, el médico, ni modo si se molesta, pero hay que indicarle que rehaga la receta. Porque más sería el problema si al paciente le dan un medicamento erróneo. Eso sería un problema mucho mayor. Otra práctica incorrecta, entregar indicaciones inadecuadas para el paciente, así como no detallar en forma clara y precisa las medidas farmacológicas y no farmacológicas. Ejemplo, no es lo mismo que me pongan un diagnóstico micosis, pero que me pongan clotrimazol, aplicación vía vaginal. No es lo mismo. O no es lo mismo que me pongan candidiasis y me pongan clotrimazol crema. Pero al final no sabemos si es crema dérmica o crema vaginal. Claro, por la lógica del diagnóstico sabemos. Ese tipo de errores también se ven, ¿no? Y eso nosotros no podemos adivinar a qué se estaba refiriendo, cuál es el diagnóstico del paciente. Es sí o sí llamar al médico, subir al consultorio, preguntar al médico, al final, cuál es el diagnóstico o cuál es el medicamento correcto que está prescribiendo, ¿no? Y cuál es la forma farmacéutica, porque clotrimazoles pueden haber óvulos, pueden haber también cremas. Entonces, tantos factores que nosotros, aunque no crean, pareciera que no apoyamos o no hacemos mucho, ¿no? Como personal de salud, pero sin embargo, en esos detalles, aunque parecen pocas, pero son detalles que les protegemos en cierta parte a ellos también. Al final también aparecen, pero medio molestos, pero igual, ¿qué vamos a hacer? Igual. Bueno, creo que ahí terminamos. Tal vez hay alguna pregunta, alguna opinión que quiera emitir algún colega respecto a estos errores que tenemos día a día, o que alguna experiencia en persona haya tenido y pueda compartir. O alguna duda que tenga, tal vez. Estimados participantes, dejamos el micrófono abierto. Las personas que desean hacer su respectiva consulta pueden habilitar su micrófono o enviar al chat su consulta. Gracias. No hay nadie que ha tenido algún tropiezo en servicio farmacéutico con alguna receta, que sea archivada, valorada, o que les han querido engañar con algunas fotocopias y demás. ¿Alguna duda que tengan? ¿Nadie? Bueno, en otra de las experiencias también que les puedo comentar es que, un día de esos vino una pacientita, ¿no? Que no había sido en mi turno. Entonces, el error no siempre puede ser de uno, a veces es compartir el error. En ese entonces era compartir el error. Entonces, el médico le había prescrito como clotrimazol óvulos para una semana. Pero
¿Qué dice la norma? Que tiene que indicarle además al paciente con letra legible y demás, ¿no es cierto? Pero el médico se ha olvidado de dar las indicaciones y se le ha soltado así la receta. Directo, vaya a la farmacia, sí. Y la colega farmacéutica, en este caso, sí, la colega farmacéutica, igual debe tener una fila de pacientes, pero claro que siempre hay que tener un minutito, unos cuantos segundos para indicarle al paciente. Y yo creo que se le fue, no debió indicar, le dio los medicamentos y viene a sus 4 o 5 días, ¿no? Con un dolor intestinal. Viene a la farmacia y dice, este medicamento que lleva el otro día no me ha hecho nada, dice el paciente. ¿Pero por qué no le hizo nada? ¿Que tiene la receta de la anterior? Le indico. Sí, me dice, y me muestra la receta. Pero este medicamento, ¿te has colocado la semana? Le digo, ¿en la semana? Sí, pues he tomado 1 por día, me han dicho, dice. Pero eran óvulos. ¿Tú has tomado estos óvulos? Le pregunto, ¿no? Y me dice, sí, pues, he tomado 1 por día, me han dicho, dice. Pero nadie le ha indicado por qué vía iba a colocarse los óvulos, ¿no? Son detalles que ha sido el primer error, ha sido el médico que no le ha indicado su receta, y tampoco el otro error era del farmacéutico, que tampoco le ha indicado cómo va a administrarse el medicamento, por cuántos días, ni por qué vía. Son pequeños aspectos que podía haber ocasionado otro problema secundario a lo que tenía el paciente. Son detalles que hay que tener mucho cuidado en el servicio. A veces hay servicios, por ejemplo, en las instituciones públicas, como dijo la Alicia hace rato, se administran medicamentos. Claro que el clotrimazol óvulos no es de emergencia, pero hay situaciones que se nos puede ir. A veces llegan emergencias, accidentes y demás, que las manos a veces faltan, ¿no? Y es necesario indicarle al paciente. Una de las experiencias que les puedo comentar. ¿Alguna pregunta, Elise? No existe ninguna pregunta en nuestro chat, mi estimada doctora. Al parecer, no hay algunas consultas en el proceso. Podríamos tal vez empezar a cerrar nuestra jornada del día de hoy y invitarles para mañana a la misma hora para continuar con la otra parte programada. Les cedo unos segundos para despedirse, mi estimada doctora. Sí, bueno, muchas gracias por la atención, ¿no? Muchas gracias también por la asistencia. Yo sé que no es un tema de investigación, pero bien tenemos que saberlo nosotros como profesionales en el área de salud, seamos médicos, seamos bioquímicos, farmacéuticos o el área de enfermería, y también nos excluyen los odontólogos y los veterinarios, porque hemos dicho que los médicos, los odontólogos y los veterinarios son los que prescriben las recetas. No nos equivoquemos, ¿no? Más aún aquellas recetas controladas como son psicotrópicos y estupefacientes. Hagamos el cumplimiento de las normas como indican, para que nosotros también demostremos cómo es el trabajo del área de farmacia. A veces nos comportamos muy buenitos o muy blanditos y pues no, a veces no hay como les indico, un respeto al área, ¿no? No es nomás un simple dispensar medicamento y ya está. Hay procesos administrativos que nosotros realizamos, incluso procesos administrativos desde archivar esos recibos, ¿no? Esos recibos recetarios que nos traen día a día. Eso, colegas, y bueno, espero que les haya servido la información que les he podido brindar ahora, y ya les espero mañana con las prácticas de dispensación. Que tengan buenas noches y nos vemos mañana. Muchísimas gracias.